Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Victoria del Real Madrid, 2-0 ante el Getafe, en un partido que poca historia tiene para contar, más allá de que son 3 puntos importantes, 3 puntos que nos ponen a uno solo del Barça, del líder, y eso sí, con un partido menos. Esto no hace más que certificar pues lo que siempre es el Real Madrid y su eterno rival. Un Barça pletórico, un Barça que borda el fútbol, un Barça que hace maravillas, y el Madrid, si gana el partido pendiente, se pone por delante. Esto me recuerda a eso que se dice tanto, ¿no? De el Madrid le sacaba tantas copas de Europa al Barça y llegó ese Barça de Messi, de Iniesta, de Xavi, con Guardiola, abordaron, inventaron el fútbol, hicieron maravillas, el equipo mejor de la historia, y el Madrid ahora le saca 10 copas de Europa. Pero esto es un poco de lo mismo, ¿no? El Madrid no necesita hacer grandes alardes ni grandes cosas para estar siempre arriba, optando a todo. Hoy era un partido un poco trampa, el equipo rival ya lo conocemos todos con Bordalás, un equipo defensivo, patadas, muchas faltas, mucho cortar el juego, y hay que intentar sacar las cositas positivas que se pueden sacar, ¿no? Muy bien en defensa la pareja de centrales, el chico Asencio se va asentando y la verdad es que me está gustando mucho porque sobre todo lo más importante es que no pierde la posición, está siempre muy bien colocado. Es verdad que juega al lado un tío como Rudiger con muchísima experiencia, pero lo está haciendo realmente bien. Y espero que no se convierta en un segundo Nacho, que solamente se le vaya a utilizar cuando se lesionan los demás, porque este chico puede ser titular. Este chico puede llegar a ser un defensa central de futuro en el Madrid. Hoy los laterales, pues bueno, Lucas Vázquez y Fran García. Ya sabéis que ninguno de los dos es de mi agrado. Lucas, pero la verdad es que no han tenido mucho trabajo defensivo porque el Getafe no ha entrado y no juega por las bandas, ¿no? La única vez que entraron, pues Fran se la volvió a comer por la espalda. La verdad es que es un chico que pone muchas ganas, es todo pundonor, pero no sé, poquito más. Nos hace falta dos laterales competentes para suplir con garantías a Mendilla Carvajal, que está lesionado. Y en el centro del campo, la verdad es que, bueno, a la sabida lucha de Bellingham y demás, Valverde, pues cada vez me está gustando más Dani Ceballos. Creo que es el jugador del centro del campo del Real Madrid que tiene más visión de pase largo en el equipo. Y no hablo de pase largo, ese pase que tenía Toni Kroos, de 40 metros de un lado a otro, balón por arriba. No, hablo de balón en profundidad, balón asistencia en largo, ¿no? Y lo hace realmente muy bien. Y luego aparte pelea, roba muchos balones y está muy bien situado. Casi siempre se ofrece a los compañeros. Creo que Dani Ceballos merece más en este Madrid. No tiene el nombre ni el caché de otros y sin embargo creo que puede ser un jugador fundamental para el Madrid, más allá de que se le utilice solo cuando hay lesiones, lo cual veo un poquito injusto. Y luego pues la delantera, poquito hay que decir. Brahim, ya lo he dicho muchas veces, no le da, se obsesiona en cuando recoge un balón, regatear a uno, a otro, intentar irse, intentar hacer la jugada cuando el fútbol es algo mucho más sencillo. Y se complica la vida, en una palabra. A mí, la verdad es que cada vez me está no gustando menos, pero sí decepcionando más. Me gustó bastante Rodrigo, además creo que Rodrigo es un jugador fundamental para el Madrid. Es el delantero que más juega en medio campo, que más apoya en medio campo, y creo que es la pieza que falta para que el engranaje del Madrid empiece a funcionar. Muchas veces, lo he dicho en algún otro vídeo,
tal jugador ha jugado mal, pero ha sido el mejor del equipo. ¿Por qué? Porque su presencia, su situación en el campo, sus movimientos, hacen que el resto del equipo juegue mejor. Eso sucede un poquito con Rodrigo. Cuando él está en el campo, es una preocupación esta para el equipo contrario. El equipo contrario no tiene planificado ningún sistema especial para pararle, como lo pueden tener con Vinicius o incluso con Mbappé. Y Rodrigo suele ser el hombre muchas veces más desequilibrante y el que más rompe las defensas contrarias. Salió luego el chico este también, Arda Güler. Yo sigo diciendo lo mismo. Tiene cositas. De momento no tiene más que cositas. Yo le quiero ver más tiempo, lógicamente. Pero de momento poco más podemos decir. No acaba de destacar, como por ejemplo lo hace con su selección. Y quizás es porque allí es el alma del equipo y aquí no. Hay muchos jugadores que son el alma del Real Madrid. Y si quiere ser titular, con el juego que tiene que poner mucho más, ser mucho más decisivo. Defensivamente es muy pobre, muy pobre. Veremos a ver lo que el tiempo vaya diciendo con él. Y acabamos con Mbappé. Está obsesionado con el gol, está obsesionado con hacer un partidazo tremendo. Y quizás todos estemos un poco confundidos con lo que es Mbappé. Mbappé no es Vinicius. Mbappé no es ese jugador que recibe en la banda y que enfrenta uno contra uno y que casi siempre se va uno contra uno y llega a línea de fondo o entra en el área. Mbappé es un jugador diferente. Mbappé arranca desde atrás, necesita balones en profundidad, donde pueda explotar su velocidad punta. Y son dos formas de jugar muy contradictorias, muy opuestas, la de uno y el otro. Y queremos ver el uno en el otro y el otro en el uno. Y no tienen nada que ver. Son jugadores muy diferentes. Mbappé podría jugar exactamente igual en el centro y en la derecha, porque su cualidad principal no es el enfrentar uno contra uno, sino que es el desborde en velocidad. Hoy ha estado voluntarioso, ha participado bastante más en el ataque, ha marcado un gol muy bueno, ha fallado otros 2 o 3 clamorosos, también es verdad, pero que poquito a poquito vaya cogiendo confianza y vaya ganando enteros en el equipo, porque es lo que le hace falta. Repito, desde mi punto de vista, quizás debería jugar en el centro y dejar a Vinicius por la izquierda cuando esté recuperado y a Rodrigo por la derecha. La baza de Mbappé, repito, es la carrera en largo, el desborde en largo y con jugadores atrás como Ceballos e incluso Bellingham, como ha sido hoy en el gol. Creo que Mbappé puede empezar a lucir un poquito más. Pero no nos equivoquemos ni querramos ver en él el juego que hace Vinicius, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y esto ha sido todo. Partido tranquilo, cómodo, con algún susto al final y 3 puntos. Y como dice el bueno de Juanma, ya están aquí. El Madrid ya está aquí. El fantástico, maravilloso e impresionante Barça. Si el Madrid gana en Valencia, veremos al Barça, o el Barça nos verá por detrás y nosotros les veremos por el espejo retrovisor. La historia de siempre, la historia del fútbol español. Muchas gracias, un saludo y hasta luego.